Buenas noches. La reforma del Consejo General del Poder Judicial sigue en marcha. A Pedro Sánchez no le sirve el terremoto causado en el ámbito jurídico y en Bruselas. Lo único que podría hacerle cambiar de opinión es que el Partido Popular terminase de ceder. El Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo ya, en el día de mañana, no esperar más, con el Partido Popular para desbloquear la situación y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mostramos con absoluta contundencia nuestra disponibilidad, la absoluta disponibilidad para poder negociar, acordar esa renovación. El presidente del Gobierno cambia de guión para volver a responsabilizar a la oposición de los movimientos de Moncloa. La falta de seguridad jurídica mostrada por el socialcomunismo ya ha provocado un batacazo al IBEX 35 y también ha manchado la imagen de España en Europa. Pretenden domar la justicia a su antojo y fulminar la democracia. Este intento de asalto al Poder Judicial nos hace recordar a cuando Hugo Chávez quiso colocar a los suyos en el Tribunal Supremo. El brutal golpe de cerrar bares y restaurantes en Cataluña para frenar los contagios de coronavirus ha provocado hoy que decenas de trabajadores hayan salido a las calles. Manifestación para protestar contra lo que consideran que va a terminar siendo su sentencia de muerte. Una decisión de la Generalitat de Cataluña que ha abierto las primeras diferencias en el separatismo. No tenemos que hacer polémicas, entonces evidentemente que nos parece una medida muy drástica. En San Blas, los vecinos denuncian que los delitos han aumentado en los últimos meses. Apuntan directamente a 2 pisos tutelados de Menas. Hoy estamos en el barrio y les contamos qué se vive aquí. El monarca Felipe VI, acompañado de la reina Leticia y de sus 2 hijas, se entrega este viernes en Oviedo los premios Princesa de Asturias 2020, que entre otros tienen entre los premiados a los sanitarios españoles que hicieron frente a la pandemia de coronavirus que está azotando a todo el planeta. La princesa Leonor ha apelado al sentido de la responsabilidad de los jóvenes durante la lucha contra el coronavirus. El premier Boris Johnson ha lanzado una dura advertencia a la Unión Europea y ha asegurado que no habrá un acuerdo comercial sin un cambio fundamental de actitud por parte de Bruselas. Ultimátum a la UE para cerrar un acuerdo antes del 15 de octubre bajo la amenaza de levantarse de la mesa negociadora si no se producen avances. Ni las críticas del mundo de la judicatura ni los tirones de oreja de la Unión Europea hacen cambiar de opinión a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno sigue con su órdago para presionar al Partido Popular. La reforma del Consejo General del Poder Judicial sigue adelante a menos que el grupo de Pablo Casado se siente a negociar. El socialista se ha mostrado dispuesto a torcer la mano si lo hace el PP. El Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo ya, en el día de mañana, no esperar más, con el Partido Popular para desbloquear la situación y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mostramos con absoluta contundencia nuestra disponibilidad, la absoluta disponibilidad para poder negociar, acordar esa renovación. Lo único que tiene que hacer el PSOE es apartar a Podemos para que el PP ceda a dialogar. Así lo adelantaba esta misma mañana Enrique López. El secretario de Justicia del grupo cambiaba lo que hasta hoy había sido una especie de línea dura. López insiste en que no solo se trata en que la negociación no esté Podemos, sino que también se basa en tratar de avanzar en la despolitización del órgano y de fortalecer la imagen del Poder Judicial. Hay que buscar mayorías cualificadas, que es lo que pide la Constitución, que es lo que pide el Tribunal Constitucional. Y esas mayorías cualificadas hay que conformarlas con los partidos fundamentalmente de Estado, que defienden la Constitución y no van contra la Constitución. Yo no puedo negociar con Bildu o con Esquerra el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuando lo que están proponiendo es precisamente acabar con la Constitución. Podemos obviamente no va a apartarse a menos de que así se lo exija Pedro Sánchez. La bancada del Ejecutivo morado responsabilizan al Partido Popular y les acusan de estar en contra de la Constitución. El Partido Popular está bloqueando intencionalmente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, incumpliendo conscientemente la Constitución. Sobre la propuesta para desbloquear se puede opinar. Pero de lo que no hay duda es de que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios, creo la mayoría y desde luego los que dan pie a este Gobierno, tenemos intención de cumplir la Constitución y que el Partido Popular tiene la intención contraria.
Ha sido Ciudadanos el único que le ha recordado al socialcomunismo las alertas que se están produciendo en Bruselas sobre este asunto. Su portavoz, Edmundo Val, cree que el Ejecutivo está dando argumentos de sobra a los países frugales para que las ayudas de la recuperación de la Unión Europea no lleguen a nuestro país. Consideran las acciones en torno a la justicia intolerables. Estaríamos en el mismo caso que Polonia, con una politización absoluta del Poder Judicial, con una injerencia completa del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, dominado por el Poder Ejecutivo, por la mayoría Frankenstein, en el Poder Judicial. El Poder Judicial se convertiría en un poder subordinado, no en un poder independiente. No habría separación de poderes. Vox ha dejado a un lado las diferencias políticas para lanzar una propuesta. El grupo parlamentario ha registrado una proposición de ley por la que se propone retornar a un sistema antiguo, por el que 12 de los 22 vocales son elegidos entre jueces y magistrados a través de unas elecciones libres. Frente a este ataque a la independencia judicial, Vox ya ha anunciado el recurso de inconstitucionalidad, que se presentará si el texto se aprueba finalmente. Hoy anunciamos un paso más. Hoy hemos registrado una proposición de ley para volver al sistema de designación de los vocales que figuraba en la Ley Orgánica de 1980 y que establecía que 12 de los 20 vocales serán elegidos entre jueces y magistrados mediante elecciones libres. Es decir, que los jueces elijan a los jueces. Es el punto caliente del debate político de la semana y los jueces han hablado. Lo han hecho a través de una encuesta que publica Metroscopia y que ha sido encargada por el propio Consejo General del Poder Judicial. Un sondeo que se basa a preguntas a 1.000 jueces y magistrados que ante la pregunta del método de designación de los vocales del órgano responden que prefieren una elección directa. Lo que están viendo en sus pantallas es otra de las respuestas, un mensaje que se fortalece con esta cuestión. Un 83% de los togados consideran que los gobiernos pretenden controlar la justicia, rompiendo de este modo con la separación de poderes y la independencia de los tribunales. También hay otra de las cuestiones que muestra cómo prefieren los togados que esa elección a través de los vocales sea a través de una elección directa, sin que tenga que ver la política. Prefieren este método un 90% de los encuestados. A pesar de que ya hemos visto como un portavoz comunitario denunciaba ayer que no se podía poner en riesgo la independencia judicial y de que alertase de que iban a estar muy pendientes, el Gobierno niega que Bruselas les haya avergonzado. Bueno, yo creo que no ha habido ningún tirón de oreja. Lo que ha habido por parte del Partido Popular una absoluta deslealtad a la hora de querer de querer trasladar algo que es mentira, algo que no tiene ningún viso de realidad. Insisto en que los jueces de este país sacan su plaza por concurso-oposición. Polonia ha vuelto a saltar a la palestra para reclamar igualdad de trato a la Comisión Europea. En una entrevista al diario El Mundo, el viceministro polaco de Asuntos Exteriores ha asegurado que no quieren que se sancione a España, pero sí que se mida a todos por el mismo rasero. No solo la oposición española ha montado en cólera, sino que incluso el gobierno de Polonia se ha pronunciado sobre la propuesta y ha acusado a la Unión Europea de agravio comparativo, al tiempo que le ha preguntado qué va a hacer al respecto. Habría tenido que excluir de esa Junta de Fiscales de Sala a algunos compañeros, magníficos juristas, pero absolutamente esclavos de su ideología, en este caso, que acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de este asunto. Recordarán ustedes esas polémicas declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, de Luis Navajas. No fueron las únicas escandalosas, también las que plasmó en OK Diario. Aseguraba que vomitó al conocer la estrecha relación entre el fiscal anticorrupción, Ignacio Estampa, y la abogada de Podemos, Marta Flor, en el caso del Marco Dina. Al ser preguntado sobre esa supuesta relación, decía que se había enterado por los periódicos y que le dio un asco tremendo. Fueron un completo escándalo esas declaraciones y es que Navajas, hombre de confianza de la fiscal general Dolores Delgado, se convirtió en un verso libre en esa historia. Ahora Navajas, en un escrito, asegura que estas declaraciones fueron desafortunadas por imprudentes y pide perdón. Además, asegura que en ese momento se limitó a hacerse eco de anteriores publicaciones periodísticas que ahora sabe que eran rotundamente falsas en lo que al señor Estampa se referían. Termina afirmando que ya ha pedido disculpas en privado, pero que quería hacer ese perdón de una forma pública.
Precisamente ayer la Fiscalía Anticorrupción remitía un escrito interno a la Fiscalía General del Estado en el que mostraba su oposición a que el Tribunal Supremo abriese una investigación a Pablo Iglesias en el marco del caso Dina. Hoy Irene Montero se ha pronunciado sobre los escándalos del vicepresidente del Gobierno. A la titular de Igualdad, lo que le parecería un escándalo internacional sería una posible imputación. Que la Fiscalía Anticorrupción había trasladado al Tribunal Supremo un informe en el que no aconsejaba, de hecho rechazaba que se abriera una causa contra el vicepresidente, pero sigue estando en manos del Tribunal Supremo el decidir si se abre esa causa. ¿Debe dimitir el vicepresidente si finalmente resulta investigado? No contemplo esa opción. Me parece que eso sería un escándalo internacional, es que es inconcebible. Seguimos en página de tribunales porque el juez descarta en Kitchen al falso cura que asaltó la casa de Luis Bárcenas. Manuel García Castellón ha rechazado finalmente este viernes que se pueda imputar responsabilidad alguna a Enrique Olivares, el hombre que en octubre de 2013 asaltó la casa del tesorero del PP disfrazado de cura y al que había decidido imputar varios delitos como parte de la operación Kitchen. Se han acreditado que tiene las facultades mentales mermadas a causa de un ictus que sufrió hace unos meses. Luis Bárcenas continúa en boca de todos y no se habla de otra cosa en Génova 13. Ayer Javier Maroto descartaba temor por el hecho de que el que fuera tesorero pudiese salpicar a pesos pesados del PP con pruebas. Hoy lo ha hecho José Luis Martínez Almeida. No tenemos miedo de que tire de ninguna manta. No tenemos miedo de que tire de ninguna manta, lo puedo garantizar. ¿Ha hablado con Casado? ¿Está tranquilo? He hablado con Pablo Casado, efectivamente, no de este tema, sino de diversos temas, por cierto, pero vamos, yo sí que le he visto muy tranquilo y muy sereno de ánimo. Precisamente en la operación Kitchen, Jorge Fernández Díaz va a continuar como imputado. El magistrado de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del exministro del Interior contra su citación como investigado. En su auto, el juez mantiene que existen indicios que claramente le incriminan y no en su mera condición de ministro en el momento de materializarse la operación investigada, pese a que los indicios apuntan a que el Ministerio de Interior fue el centro desde el que se desarrolló la misma. La semana que viene, moción de censura a Pedro Sánchez de Vox, pero parece que las filas socialistas pretenden boicotearlas al plantear el voto telemático para así vaciar los escaños y dejar una imagen de un Congreso vacío. OK Diario publica hoy cómo el PSOE está trabajando para que la visibilidad a Santiago Abascal quede mermada en la que es la jornada clave de la moción de censura. Además, en la agenda del propio Pedro Sánchez aparece una cita en un foro económico, un acto que arrancaría a la misma hora. El plan presupuestario que Moncloa ha enviado a Bruselas nos ha hecho conocer cuáles son las subidas de impuestos que pretende llevar a cabo el Gobierno. Pretenden recaudar para las arcas públicas más de 4.300 millones de euros a través de una subida del IVA a los refrescos, la tasa Google, un impuesto al plástico y también una subida de las pensiones. El documento enviado a Bruselas también recoge el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que ha prohibido los pagos en efectivo de más de 1.000 euros entre empresas y que también incluye una subida de los impuestos a la vivienda por la puerta de atrás. Nos vamos ahora hasta Cataluña porque todo parece confirmar que las elecciones autonómicas se van a celebrar el 14 de febrero. Terminada la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, Roger Torrent ha confirmado que no hay candidato con mayorías que pueda convertirse en sustituto de Quim Torra. Así lo va a anunciar en el pleno regional del próximo miércoles, en el que se va a activar también el reloj para los comicios. Hoy constatamos que ha pasado el periodo sin un candidato, por lo tanto no habrá pleno de investidura y esto lo notificaré el miércoles que viene, el día 21 de octubre, para que empiecen a contar los 2 meses posteriores a este periodo de los 10 días, en el cual si no hay ningún candidato y no hay ningún debate de investidura que acabe con éxito, es decir, con la investidura de un presidente o presidenta de la Generalitat, nos vamos automáticamente al periodo electoral, a la convocatoria de elecciones que se celebrarán el 14 de febrero. Esas urnas son susceptibles de modificaciones por la situación epidemiológica. Cataluña ha amanecido hoy con las persianas de muchos bares y restaurantes bajadas, con terrazas vacías y sillas apiladas. No se ha esperado a tener la respuesta judicial siguiendo adelante con las medidas que se habían decretado en la hostelería. A mediodía ya llegaba el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificando íntegramente todas las medidas anti-COVID de la Generalitat. Los hosteleros han cortado Vía Laietana y se han manifestado contra la clausura de
15 días decretada por el gobierno catalán. La tensión era más que evidente porque muchos se ven obligados a echar el cierre definitivamente. Los manifestantes, trabajadores y sindicatos han llegado a lanzar huevos, platos de café e incluso botellas contra el edificio de la Generalitat, que estaba custodiado por los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. Luego se han calmado los ánimos, pero están desesperados. Denuncian que ofrecer comida para llevar no es suficiente para que les salgan las cuentas a final de mes. Si realmente queremos parar un sector, tenemos que ser todos corresponsables, porque no pueden asumir las empresarias y los empresarios, las pymes y los autónomos, el coste que tiene este cierre. Y ahora otra vez volvemos a las mismas calamidades que anteriormente. Sin la ayuda de nuestros gobernantes, ¿quién va a pagar mi factura a final de mes? Estamos totalmente desamparados. Estamos solicitando ayudas que nunca llegan, ayudas que se están reclamando desde hace muchos meses y que, bueno, tendidos de la mano de Dios. El primer estado de alarma deja ya 17.000 controles y 223 propuestas de sanción en su primera semana. Los 8 municipios y la capital de Madrid siguen viendo su movilidad limitada, mientras que por el aeropuerto puede llegar todo el mundo y desde cualquier parte sin control alguno. Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta a Ursula von der Leyen para buscar una solución a este problema ilógico. La presidenta regional sugiere que se mejore una de estas principales vías de transmisión, que son los movimientos entre países y los aeropuertos. Pide a Ayuso que consideren una regulación común para el espacio aéreo europeo. Comunes quiere el Partido Popular que sean todas las restricciones y todos los criterios que se están teniendo en esta segunda ola de la pandemia. El verso suelto del PP con lo hablado en la Comisión Interterritorial lo ha vuelto a pedir hoy. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defiende un mecanismo que sea igual en todos los puntos del país. Yo creo que esas medidas, esos criterios comunes, esas actuaciones comunes ante problemas comunes han llegado tarde. Y además hemos percibido que también han llegado en un tono impositivo. La consejera de Sanidad siempre ha pedido que tuviéramos una actuación común. Es fundamental. Otra de las voces discordantes de las últimas semanas ha sido Ignacio Aguado, que era partidario de que se tomasen medidas más duras en la comunidad antes de que el gobierno aplicase el estado de alarma. El vicepresidente prefiere seguir mostrándose cauteloso y con cierta imagen de consenso al asegurar que este virus se frena desde la unidad. Que todavía lamentablemente no lo hemos superado, que lamentablemente mañana, pasado y al otro seguirán falleciendo compatriotas, seguirán muriendo gente, seguirán cerrando negocios. Y que tenemos una obligación de tratar de entendernos, donde no podemos perdernos en rifirrafes, en buscar culpables, y sí debemos preocuparnos y ocuparnos de buscar soluciones. Pues el Ministerio de Sanidad está estudiando y perfilando esa guía de criterios comunes, como les contamos ayer. Desde la Consejería de Sanidad de Extremadura lo han valorado como algo excelente. Que las reuniones sociales durante un periodo de 14 días no superen las 6 personas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Aunque se establezcan unas líneas idénticas para todas las comunidades autónomas, los próximos meses van a ser complicados hasta que llegue la vacuna. Salvador Illa ha vuelto a poner fecha a su aterrizaje en España este año y con 3 millones de dosis. Que hem firmat ja en el context de l'estratègia comú que tenim a la Unió Europea 3 contractes amb tres companyies perquè subministrin vacunes al conjunt de la Unió Europea que seran repartides equitativament, i un d'aquests contractes contempla el subministre de 30 milions de dosis al mes de desembre, dels quals uns 3 milions vindrien a Espanya, sempre i quan la vacuna hagi passat els filtres de seguretat i d'eficàcia que ha de passar i que estan en aquests moments en marxa, no? Hoy hemos visto el primer semáforo COVID de la Unión Europea realizado bajo los mismos criterios. Casi todos los países están en rojo, en alerta máxima. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha difundido este primer mapa europeo con umbrales recomendados, algo que hará semanalmente para orientar sobre las medidas de restricción de la libre circulación en la Unión Europea. Los mapas se basan en datos notificados por los Estados miembros. El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios públicos. No podemos salir de casa sin ellas. Aunque se trata de un elemento imprescindible, con posibilidad de sanción si no se lleva, su coste es de 0,96 céntimos. Un turista español lo ha denunciado al entrar en un supermercado de Portugal. Atención a lo que ocurre. Así se lucha contra el virus, no confinando y cerrando
y haciendo lo que les da la gana. Ahí tenemos el precio de lo que han costado 20 mascarillas, a 1,74, señores. La caja de 20 mascarillas, 1,74. He pagado 17,40 por 200 mascarillas, algo que en España son casi 200 euros. Señores políticos, así no se lucha contra el virus. Esto es una pura especulación, es todo negocio. Ayer se retiró la placa de Largo Caballero en Madrid, según lo ha acordado un pleno del Ayuntamiento. Sin embargo, esto ha cabreado a la izquierda, que anuncia que acudirá a los tribunales. Ciudadanos ahora se ha puesto de perfil ante la memoria histórica después de apoyar a PP y a Vox para retirar esa calle y monumentos al Lenin español. Las filas naranjas rompen el consenso y no van a participar desde hoy mismo en ninguna votación sobre la memoria histórica. En adelante vamos a dejar de apoyarlas. Ese es nuestro compromiso y va a ser a partir de hoy. Esto no afecta a las calles que se retiraron en el mandato pasado. La inseguridad que están provocando los menas está siendo insoportable para muchos vecinos. Andalucía es una de las zonas más afectadas y también Madrid. En la comunidad, la policía ya alertó de que 3 de cada 4 menores detenidos eran menas. En un distrito madrileño, los vecinos están hartos y viven con miedo. La tensión y el conflicto estallan en San Blas. Los vecinos denuncian que los delitos han aumentado desde que un grupo de menas ha llegado a 2 pisos tutelados del barrio. El martes antes de medianoche varios jóvenes inician una pelea justo aquí en la calle Frankfurt y un vecino lo graba desde su ventana. En este punto los testigos se encuentran las armas caseras que varios jóvenes usaron para dar una paliza a otros 2. Una pelea que deja un herido muy grave y 4 detenidos, uno de ellos menor de edad. Simplemente que 4 menas que están en un piso alquilado por ahí arriba persiguieron a 2 chavales. Que a uno de ellos le han abierto la cabeza y que está ingresado en un hospital. Y eso sucedió como a las 12 o la 1 de la noche. Un enfrentamiento que ha provocado el enfado de muchos vecinos porque dicen que este no es el primer incidente que ocurre. Hay mucha delincuencia últimamente por aquí porque es una zona muy tranquila, en fin. Sí, es cierto que hay mucha gente joven de unos 16, 20 años. Los robos con violencia en los entornos de las estaciones de metro de Las Rosas, Las Musas y Avenida de Guadalajara han aumentado. Según los datos policiales, se han duplicado en apenas 3 meses. Están provocando robos, metiéndose con la gente. Y les intimidan, a lo mejor les dicen que si tienen un cigarrillo y mientras tanto les roban el móvil, o si se ponen un poquito de resistencia y meten un poquito más de violencia. El miércoles un grupo de vecinos se manifiesta contra los menas y por la inseguridad que están viviendo, dicen, en el barrio. Lo hacen en esta plaza. Pero un grupo decide continuar la protesta y la acaban frente a la fachada de los 2 pisos de los menores tutelados por la Comunidad de Madrid. Por visto las manifestaciones porque quieren que se vayan los menas del barrio. Una de 18, otro de 14 y por ello sí siento un poquito más de presión en el sentido ese, que no sabes si van a estar seguros o no en la calle. Los vecinos de San Blas le han declarado la guerra a los menas y piden su expulsión del barrio. Esta tarde se ha producido la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Este año está marcada, como no podría ser de otra forma, por la pandemia. Ha cambiado de ubicación y de formato para contar con un aforo muy reducido, sin que se garantice la presencia de todos los premiados debido a la crisis sanitaria. La princesa Leonor ha apelado durante su discurso en los premios al sentido de la responsabilidad de los más jóvenes durante la lucha contra la pandemia y asegura estar siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo en España. Si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido, es el sentido de la responsabilidad. Nuestros padres nos lo han enseñado siempre y creo que los jóvenes de mi generación también son conscientes de ello. El bicampeón mundial de rallies y 3 veces ganador del Dakar, Carlos Sainz, ha recibido este viernes el premio Princesa de Asturias de los Deportes. El deportista ha hecho una defensa de la Casa Real en su discurso. Gracias a toda la familia real por el apoyo incondicional y cariño que durante tantísimos años han mostrado al deporte en general y a todos los deportistas españoles en particular. Su determinación y compromiso han sido esenciales para fomentar en nuestro país los valores.
Este viernes 16 de octubre es el gran día, el Día Mundial del Pan y el Día Mundial de la Alimentación, una jornada en la que se busca concienciar y enviar un mensaje a toda la ciudadanía de los problemas alimenticios que padecen algunas personas en todo el mundo. Mentalizarnos cobra más importancia en estos días porque la crisis del coronavirus ha agravado el problema. Hoy, 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación en uno de los momentos más difíciles, tanto económicamente como socialmente, al que se están enfrentando la mayoría de los países del mundo. Y es que la pandemia originada por el coronavirus ha intensificado las dificultades en el acceso a la alimentación, tanto de las personas en situación de pobreza y exclusión social en España como de las poblaciones de los países más empobrecidos del mundo. En España, las ONG reclaman medidas estructurales para garantizar el derecho a la alimentación de las familias vulnerables, sobre todo ante las dificultades que está suponiendo el impacto de la COVID-19. Los datos apuntan a que el 17,9% de las familias han reducido los gastos en alimentación y el 7,7% no llevan una dieta adecuada. Los porcentajes aumentan para la población más vulnerable, pues el 45,1% de las familias en situación de exclusión se han visto obligadas a reducir los gastos en alimentación. A nivel internacional, las ONGs alertan que la COVID-19 podría provocar que más de 19 millones de personas, más de la mitad de ellos niños, pasen hambre en 12 países. Además, el número de personas en riesgo de morir de hambre ha aumentado un 50% respecto al año pasado. Las ONGs piden a la comunidad internacional aumentar los fondos para satisfacer las necesidades alimentarias urgentes en estos y otros contextos frágiles, porque las consecuencias de no hacerlo podrían ser fatales y acabar con la vida de millones de personas. Pero no solo el ser humano es el único afectado por la cuestión alimentaria. La naturaleza es otra de las víctimas. El sistema actual alimentario es responsable del 26% de las emisiones de gases y del 75% de la deforestación mundial. Y es que un cambio global hacia una dieta sana y sostenible muestra beneficios para la salud, la naturaleza y la sociedad. Estamos muy pendientes de Francia porque se ha producido un ataque terrorista. La policía ha neutralizado a tiros poco antes de las 6 de la tarde de este viernes a un individuo que había decapitado a un hombre solo en las inmediaciones de un colegio. Según el diario Le Monde, la víctima sería un profesor de historia y en una de sus últimas clases habría dado una lección o habría hecho comentarios sobre la libertad de expresión en relación con el comportamiento del semanario satírico Charlie Hebdo y su publicación de las caricaturas de Mahoma que estuvieron en el origen de la matanza yihadista del mes de enero de 2015. Boris Johnson desafía a la Unión Europea y adelanta un Brexit duro, sin acuerdo. A menos de 3 meses de que se produzca la desconexión total del Reino Unido de Europa, el premier británico ha vuelto a tensar las negociaciones con el bloque comunitario, exigiendo un cambio fundamental en la postura de Bruselas. They want the continued ability to control our legislative freedom, our fisheries, in a way that is completely unacceptable to an independent country. Desde Francia, Emmanuel Macron ha reiterado su deseo de lograr un acuerdo con Reino Unido sobre su relación futura. El presidente galo le ha pedido un esfuerzo a Boris Johnson. Comme je le disais, nous souhaitons un accord. Nous sommes conscients que cela nécessite des efforts, en particulier du Royaume-Uni. Mais nous gardons toujours en tête que c'est aussi le Royaume-Uni qui a souhaité quitter l'Union européenne et qui quitte l'Union européenne et qui a, bien plus encore que nous, besoin d'un accord. Miles y miles de israelíes siguen saliendo a las calles para pedir la dimisión de Netanyahu. El malestar social sigue creciendo en Israel mientras que el gobierno extiende el confinamiento para evitar esas oleadas de protestas en las ciudades. Las manifestaciones llevaron a disturbios en la localidad que está al sur de Tel Aviv, con choques entre manifestantes y otros grupos que acudieron en defensa de Netanyahu y atacaron a los primeros. Manifestaciones continuas también en Tailandia, desafiando el estado de emergencia decretado. La polémica continúa a pesar de que el gobierno haya intentado contener el grito social prohibiendo las manifestaciones de más de 5 personas. A pesar de todo esto, el primer ministro no se marcha. Hasta aquí las noticias, volvemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches.